Bueno, pues les recuerdo que estamos contándoles en directo todas las informaciones que estamos conociendo, actualizando todo lo que está ocurriendo sobre el ébola aquí en España. Y les recuerdo que estamos ante un único caso de ébola confirmado, que es la auxiliar de enfermería que conocimos ayer. Su marido es sospechoso de haber contraído el ébola, está aislado, se encuentra bien. Hay otro caso más, que es el de un nigeriano que ha llegado de un viaje internacional, y que por el momento ha dado las pruebas que es asintomático. Se tendrán mañana la respuesta de los resultados de los test, de los análisis, y hay otro cuarto caso de una enfermera que ha sido ingresada también, pero meramente por precaución, porque también es asintomática, es decir, no presenta los síntomas de haber contraído el virus de ébola, sufrió una diarrea y por precaución está ingresada en el Hospital Carlos III. Estos son los datos tal y como están ahora mismo. Además, en estos momentos la sanidad española investiga a otras 52 personas en total. ¿Por qué 52 personas? Porque además del marido de la enfermera, las autoridades que están monitorizando al nigeriano y a la otra sanitaria, se está en estos momentos vigilando al equipo que trató a los misioneros y al personal del Hospital de Alcorcón, donde ayer estaba ingresada esta auxiliar de enfermería, y también al personal del Carlos III. En total suman 52 personas. Estos son los datos actualizados en este momento. Y son muchas las preguntas que nos hacemos todos, que probablemente se están haciendo ustedes. Acabamos de despedir al profesor Nombela y está ya con nosotros también esta mañana Jorge Alcalde, que es director de la revista Cuo. Jorge, bienvenido. Muy buenos días. Tal y como están las cosas en estos momentos, ¿qué podemos decir? Que estamos ante el primer caso, ya lo hemos dicho, de contagio de ébola fuera de África, en Europa. En este caso ha sido en España, en Madrid, y a partir de aquí, ¿qué? Estamos en lo que los técnicos llaman fase 2 de la epidemia. Nunca antes en Europa se había estado en fase 2 de una epidemia de ébola. Así que es algo nuevo, es algo excepcional. Pero no es algo que sea sorprendente, quiere decir que no puede pillar de sorpresa a ninguna autoridad sanitaria que se pueda llegar a este caso, porque está en todos los protocolos la posibilidad de que se llegue a fase 2. ¿Qué quiere decir fase 2? La fase 1 es evidentemente cuando aparece el paciente cero. En este caso los pacientes cero en España han sido los 2 misioneros que vinieron aquí. La fase 2 es cuando este paciente cero contagia a otra persona que ha tenido contacto con ellos. Todo el empeño de todos los organismos sanitarios internacionales ahora es no pasar a fase 3, es que esa segunda persona infecte a otra o a otras, con lo cual ya estaríamos en una preepidemia en Europa de ébola. Y en eso es en lo que ahora hay que concentrar todos los esfuerzos. Pero una pregunta, en la ignorancia de que podía tener el ébola, esta señora ha convivido con normalidad con su marido. Si su marido hubiese contraído el ébola, ¿sería fase 3? Claro, ya tendríamos ahí esa preepidemia. Hay que decir que no es probable que haya ocurrido, de hecho ya sabemos que este señor está bien controlado y atendido, y que esta auxiliar de enfermería no es contagiosa. El ébola no es contagioso hasta que no aparecen los síntomas graves de la enfermedad. En ese periodo ¿Que aparecieron ayer? Bueno, el día 30 de septiembre es cuando apareció la primera fiebre. Pero fue leve, no era grave. Eso fue leve, y ahí es donde los técnicos sanitarios tendrán que establecer si esa fiebre era suficientemente grave, alta, como para 37, determinar 9, parece que se hubiese tenía el tenido que día, tomar. y tenías que tener 38, Claro, para que ya consideraran que sí que tenías posibilidades de tener ébola. Que a veces Eran unas mínimas. Es el tema más preocupante que a mí me parece. Es decir, lo que no puedo entender es que una persona que ha estado en contacto con un enfermo de ébola, el día 30 le aparezca fiebre, y caramba, hasta el día... La manden a su casa, y hasta ayer iba incluso al hospital de Alcorcón, en vez de ir al hospital de referencia el Carlos III. Supuestamente, parece con lo que mentira sabemos, ese tema, ¿no? Con lo que sabemos hasta hoy, que no es mucho, pero lo que sabemos, se ha cometido una pequeña cadena de errores, pero el último, y posiblemente el más grave, estoy de acuerdo, haya sido que en el primer momento de la alarma no se hubiesen tomado las medidas. Vamos a escuchar al coordinador del Centro de Alertas y Emergencias, que es Fernando Simón, que ha dicho precisamente eso, que a lo mejor se podía haber tomado las medidas antes y no haber esperado a que ya tuviera la fiebre alta
como tuvo ayer, que fue cuando ya saltaron todas las alarmas y posteriormente los análisis confirmaron que dieron positivo en el ébola. Escúchenle. Ante una persona en seguimiento sí que se podría quizás haber planteado o haber valorado que cualquier síntoma, por mínimo que fuera susceptible de aplicar de tomarle muestras y aplicar un procedimiento de aislamiento. Bueno, y el problema, y lo hablábamos aquí con una enfermera de Cruz Roja que ha llegado de Sierra Leona hace muy poquito, nos decía que todo el personal que está yendo a África y que está en contacto con enfermos de ébola directísimo, tampoco tiene un aislamiento inmediatamente al abandonar su trabajo hospitalario con el personal, con la gente que se está muriendo por ébola. Entonces, el protocolo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es que el que se ha seguido aquí, debería ser revisado. Es muy probable, es muy probable. La vigilancia activa, que es como se llama a ese momento en el que una persona que ha tenido contacto con un enfermo de ébola tiene que estar al menos 21 días midiéndose la temperatura 2 veces al día y reportando cualquier cambio de temperatura, eso es vigilancia activa, no es ni aislamiento ni cuarentena, es vigilancia activa. Ella ha transmitido que lo hizo, que ella cumplió el protocolo, que se tomó la temperatura las veces que se tomó 2 veces al día la temperatura y que no se fue de Madrid. Pero perdóname, porque aquí hay lo de que pero Jorge, esto lo planteo porque Ricardo ha expresado y mucha gente piensa como Ricardo, su sorpresa ante que se pudiera dar vacaciones a esta persona que ha estado en un trato directo con uno de los misioneros que murió, quiero decir, o con los dos precisamente. Pero eso es lo que se hace en el mundo entero. Eso no rompe la vigilancia. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Quiero decir, o es una negligencia, como daba a entender Ricardo. Esto es el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Eso no está en contra de la vigilancia activa. La vigilancia activa solo exige que haya un seguimiento de la temperatura y de los síntomas y una información inmediata cuando esa temperatura cambia. Es incomprensible que esta persona tenga relaciones sexuales. Sabemos que uno de los contaminantes principales es el semen. ¿Cómo es posible? Perdona, oye, pero vamos en primer lugar, a ver, yo no digo, Antonio, un segundo. No puedes encarcelar a todas las personas que han tratado, Antonio, un segundo. Digo, si declara una enfermedad si la gravedad, los médicos no podrían volver a atender a los pacientes. Perdona, no señor, pero digo, Ricardo, durante esos 21 días, oye, yo no soy doctor, pero evidentemente el sentido común dice que durante 21 días hay riesgo, No es cierto. Entonces habrá que ver qué se hace con el riesgo. Y tú mandas a esta persona prevenido, pero evidentemente aquí los ciudadanos, gracias a Dios, en este país, gracias a Dios, los ciudadanos tenemos derechos. Y lo que no puede ser es pedirle a un médico o una enfermera porque ha estado atendiendo a una persona, encarcelarlo 21 días. Es absurdo, pero perdonadme una cosa que me parece, Jorge Alcalde, creo que lo acaba de decir muy claro. Es que no es que nosotros podamos hacer, es que son los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Está basado en eso. Por favor, escuchad a Jorge Alcalde. Están basados en datos científicos muy claros. La capacidad de contagio de una persona no es inmediata, Ricardo. Una persona, aunque mantenga contacto sexual el día siguiente de ser infectada, no es contagiosa. Solo cuando hay suficiente carga viral en esta persona se produce el contagio. Y solo hay suficiente carga viral cuando aparecen los síntomas graves de la enfermedad. Quiere decir que pueda pasar un periodo de 21 días en que esta persona pueda hacer lo que quiera con su vida y no ejerce ningún peligro de contagio. Si es verdad que para eso se establece la vigilancia activa, para que en el momento en que aparecen los primeros síntomas, esa persona sea aislada y ya no pueda producirse ese riesgo de contagio que tú tanto te asustas. Si me dejas añadir una información, una cosita. Ella cumplió, ella dice, la enfermera, que ella cumplió el protocolo, que se ponía el termómetro, que veía que no había fiebre, hasta el día ese que ya tenía el 37,9, y cuando llegó a ese punto de fiebre, que es, para mí hay el error de que no la ingresan en el hospital, cuando no llega a 38, dormían en camas separadas y no compartía aseos con su marido. Cuando ella vio que ya tenía un nivel, que era un nivel de que se había desarrollado el virus, dejó de compartir la cama con su marido e incluso el cuarto de baño. No tendrá problema. El auténtico problema. No habrá problema. Te quiero decir que no ha sido todo tan negligente. Ricardo, que es que estamos hablando de una enfermera de 15 años de experiencia en el Carlos III, que es una profesional a la que hay que respetar y que, como está diciendo Marta, ha cumplido los protocolos con una responsabilidad absoluta. El que no ha estado muy lúcido es el que la mandó a casa con un paracetamol cuando le dijo, oiga, que yo estuve tratando a este señor y
tengo los Tengo síntomas. 37,9 ese día, el 30 de septiembre. Tengo 37,9 y he estado en contacto con este hombre que murió de ébola. Ahí es el error, es el esos médico 6 que días. la atiende ese día, el que, en mi opinión... Claro, al final son y ella toma medidas, al final por su son cuenta. por cumplir los protocolos de forma tan estricta que resulta ridículo. Es decir, mientras no tengas 38 grados de fiebre, no tienes que ser hospitalizada. Fíjense ustedes, y, bueno, hasta que tenga 37,9, pues no. Las preguntas que se está planteando a la gente, que si uno abre la página web del diario El País ahora mismo, se encuentra así de grande un titular, que es una pregunta que yo le voy a hacer a Jorge Alcalde. ¿Puedo coger el ébola en el autobús? Altísima. Esto ahora mismo se plantea mucha gente, Sí, ¿cómo es puede normal. coger el ébola? Uno va en el autobús, ha ido esta enfermera en ese autobús, o en el metro, ¿puede coger el ébola? Es altamente improbable, muy altamente improbable, pero no imposible. Es muy altamente improbable. ¿Por qué? El contagio del ébola se produce por contacto directo con los fluidos que ya hemos mencionado, sangre, un poco menos el sudor, un poco menos saliva, semen de una persona infectada. El virus del ébola vive poquito tiempo fuera de su espacio habitual, que son estos fluidos humanos, pero vive algo, y de hecho vive algo más que otros virus, como por ejemplo el virus de la gripe, que se cae y prácticamente cuando no está en su hábitat natural desaparece. Este puede vivir hasta 48 horas, de manera que es muy poco probable que durante ese tiempo, en un ambiente seco como la barra de un autobús, sobreviva el virus, pero no es imposible. La buena noticia es que no hay ni un solo dato en la literatura clínica internacional de contagio por esta vía, pero técnicamente la ciencia no puede decir que eso sea imposible. Pues vamos a seguir con las preguntas, porque sepan ustedes que el virus, como decía Jorge Alcalde, no se contagia por el aire, tampoco por el agua, ni habitualmente por los alimentos. Es la información que yo les estoy dando refiriéndome a esta información. Vamos a hablar porque la gente se pregunta, ¿y por un mosquito? Y le preguntábamos al profesor Nombela, ¿y puede haber una epidemia? ¿Por qué en África hay un brote y aquí no? Ahora vamos a aclarar todas estas cuestiones y vamos a ir al debate político que se ha producido y con enorme intensidad esta mañana en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Pero antes